Lección sexta, el sentimiento de culpa y el remordimiento. Entendemos por sentimiento de culpa y sufrimiento exterior que experimenta la conciencia ante la realización de determinados actos morales. También se le llama remordimiento por el efecto que tiene en el corazón y la conciencia el acto malo o perverso. El arrepentimiento y la sinceridad son los medios adecuados de liberación de este sufrimiento, pero no son los únicos. Pues no pocas veces no se acepta la verdad o se quiere justificar de mil modos para llegar a una tregua interior que pretende ser paz, pero que nunca lo consigue. Lo cierto es que pocos resisten la verdad interior maligna que les horroriza. En la modernidad se dan diversos modos de arrancar el sentimiento de culpa para defender que el hombre es inocente, haya hecho lo que haya hecho. Una de esas justificaciones es la de Nietzsche, que atribuye toda la responsabilidad de los actos a la naturaleza y a la vida, ya que realmente no se es libre. El hombre mismo que actúa, entre comillas, está en verdad poseído de la ilusión del libre arbitrio. Si por un momento se detuviese la rueda del mundo y hubiese una inteligencia calculadora omnisciente para aprovechar esa pausa, podríamos continuar calculando el porvenir de cada ser hasta los tiempos más remotos y marcar cada uno de los puntos por donde pasaría esa rueda en lo sucesivo. Hegel dice, es la ignorancia de la necesidad. Aunque al principio de su elaboración decía que el cristianismo trajo la libertad al mundo, pero luego la niega porque su sistema llevaba a eso. Spinoza ya hemos visto, Freud por supuesto, y Marx más aún. ¿Libertad para qué?, decía Lenin. Y estos llegan a estas conclusiones por alejarse de Dios. Dios es amor, Dios es libre. Su idea de eternidad y de Dios es realmente débil y pobre al modo del destino griego. Piferrer, filósofo catalán, declara algunas consecuencias de esta teoría de Nietzsche. En primer lugar está la noción de libertad que debe ser suprimida para suprimir toda moral y con ella todo pecado, de modo que el inocente haga lo que haga no tenga remordimiento. En Humano, demasiado humano, escribirá, nadie es responsable de sus actos, nadie es responsable de su ser. Esta proposición es responsable de sus actos, es tan clara como la luz del sol, y sin embargo todo hombre prefiere en este caso volver a las tinieblas del error por temor a las consecuencias. Con estos planteamientos no es extraño que el pensador alemán considere que la voluntad libre es un invento metafísico pertrechado para debilitar los instintos humanos y desconfiar de sus posibilidades vitales en su innata y natural expansividad. El concepto de voluntad libre, dirá en Ecce Homo, se ha inventado para extraviar a los instintos, para convertir en una segunda naturaleza la desconfianza frente a esos. De ahí el amor al destino,
a lo que ocurre fatalmente sin ninguna responsabilidad, de la necesidad absoluta de todo acontecer natural sin ningún fin previo ni razón hacia la que intencionalmente se diga. Una interpretación que influirá decisivamente en el pensamiento de Freud. Nietzsche considerará que esta adjetivación es una de las más idóneas que se le pueden aplicar, puesto que en la inmensidad del cosmos no existe ninguna malicia moral y nada de lo existente en el universo se le puede atribuir culpa ninguna. En cualquier caso, deberá culparse por su falta de inocencia y por una intencionada mala fe a los defensores de la moral, pues ignoran o desprecian la implacable realidad de la inocencia y de la irrealidad de la culpa. De esta incólume inocencia del universo, fundada en la absoluta determinación del acontecer temporal, deducirá Nietzsche la irrealidad de los sentimientos de culpa y de pecado. No es extraño que muriera en una profunda locura sin poder superar las contradicciones que en su mente privilegiada veía y no era capaz de superar. Todos vivirán. Él acusa a los moralistas y a los sacerdotes y a la sociedad de que hayan introducido la culpa. Esta afirmación es contradictoria, pues los moralistas tampoco serían libres y actuarían fatalmente. Nietzsche expresa su deseo de que no hubiera ningún equívoco respecto a su enfrentamiento intelectual claro y agresivo en contra de los sentimientos de culpa y castigo que se han inyectado en la cultura occidental. Este código de leyes morales impuestas coactivamente desde instancias exteriores con el propósito de regir las costumbres de la colectividad social lo experimentará con el término superyo. Y en el superyo pues instalará unas fantasías sexuales verdaderamente ridículas. Freud, en el malestar de la cultura, dice que el sentimiento de culpabilidad es la percepción que tiene el yo de la vigilancia que se le impone. Es su apreciación de las tensiones entre sus propias tendencias y las exigencias del superyo. Es decir, matar al padre, dirán muchos de sus seguidores. Esquema sencillito y falso de arriba abajo que tanto daño ha hecho a muchos, arrojándoles al desenfreno sin liberarles del sentimiento de culpa, pues al no tener salida natural del arrepentimiento, saldrá por estas válvulas. Estos escapes inconscientes son muchos desequilibrios mentales, crueldad, egoísmo, privación de la capacidad de amar, etc. El sentimiento de culpa es una positiva llamada a la salud corporal y espiritual, pues avisa de que la causa de ese malestar es una culpa, una herida en el alma propia. El arrepentimiento o el remordimiento, por ser una privilegiada asunción de nuestras propias responsabilidades,
promueve un estado de la conciencia que, al margen de la conflictividad y el dolor interior que produce a consecuencia del amor a la persona que se ha ofendido o perjudicado, nos lleva a aceptar sin falsas excusas nuestros propios defectos y errores, siendo por esta circunstancia un idóneo factor para el desarrollo armónico de la personalidad de forma madura y equilibrada. Así se alcanza una madurez que capacita para diagnosticar objetivamente, sin falsos escrúpulos, sin desvincularse del principio de realidad del ser, la correcta valoración de la moral de las acciones libres, determinando lo que son y lo que valen en relación a lo que deberían ser y valer éticamente consideradas. Por otra parte, esta actitud interior supone el mejor antídoto para evitar la atonía existencial y el envejecimiento del espíritu y la posibilidad de alejarse de la concepción hostil y fatalista de un cosmos cerrado a cualquier dimensión espiritual y trascendente de la persona. El remordimiento es una desazón difusa, un dolor espiritual que puede llegar a ser físico en un descontento con uno mismo, un reproche desde lo más hondo. Es como una mordedura en el corazón. El resentimiento se produce en comparación con otros, por envidias reprimidas e impotentemente vengativas. El remordimiento es individual, se da en la propia conciencia. El remordimiento se produce por la percepción de haber herido o traicionado a otro. En el teatro es muy bien descrito el remordimiento del torturado Macbeth, cuando Shakespeare le hace decir: nuestros actos son lecciones sanguinarias que una vez aprendidas vuelven a atormentar a quien las ha inventado, y una justicia imperturbable acerca a nuestros labios una vez y otra la mezcla emponzoñada de nuestro cáliz. Más claramente aún se ve este sentimiento en su esposa, Lady Macbeth, atormentada en sueño por sus crímenes y por sus manos ensangrentadas. La mancha sigue aquí, exclama entre sueños y sonambulismo mirando sus manos. Aléjate, mancha maldita, fuera, he dicho. ¿Cómo? ¿Es que nunca va a estar limpias estas manos? Fuera, he dicho. ¿Cómo? Hasta aquí llega el hedor de la sangre. Todos los aromas de Arabia no podrían perfumar mis manos. El gran dramaturgo pone en boca de su galeno: más que de médico, de sacerdote está necesitada. El mismo Macbeth, viendo la turbación que va llevando a su esposa a la cura, increpa al médico: cúrala. ¿Es que no puedes aliviar a un espíritu enfermo, arrancar los pesares arraigados en la memoria, borrar las inquietudes grabadas en el cerebro y con dulce antídoto del olvido vaciar el pecho de manera peligrosa que pesa sobre su corazón?
En nuestro tiempo encontramos rasgos de sentimientos enfermizos en la literatura contemporánea, por ejemplo en Kafka o en Graham Greene. Jean Guiton ha hecho notar a este respecto que así como hasta 1880 una encuesta sobre este tema entre los literatos podría haber resumido en la fórmula incluso los culpables son inocentes. En torno a la mitad del siglo XX, yo añado el XXI, el resultado sería hasta los inocentes son culpables.